Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. MAP OEA, avances y retos de la comunidad afro en Colombia. OEA, webinar sobre las implicaciones del COVID-19. Facilitadores judiciales de la OEA contribuyen a la lucha contra el COVID-19. MAP OEA saluda la decisión del Ejército de Liberación Nacional de decretar un cese unilateral. Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador visitó CIFCO, donde trabaja el Comité de Emergencias para la Crisis del COVID-19. Luis Almagro apoya las medidas de Estados Unidos contra las redes criminales en Venezuela. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA se unió a la Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas, que se celebró la semana pasada. La misión resaltó sus grandes contribuciones a nuestra región y dijo que en Colombia aún existe un camino lleno de retos. También expresó que hay que avanzar en plena garantía de sus derechos, que hace parte de la construcción de un país en paz, y mostró un panorama de los avances y retos en Colombia. Algunos de esos avances han sido la población reconocida como sujeto de especial protección constitucional de Colombia, procesos autónomos de protección y defensa de sus derechos y territorios, como por ejemplo la creación de guardias cimarronas, enfoque diferencial étnico que cobija a comunidades víctimas en instituciones como la JEP y la SEV. Algunos retos son: la población aún enfrenta discriminación, exclusión social y desigualdad, reconstrucción del tejido y engranaje social roto por el conflicto armado. Las comunidades son vulnerables ante el accionar de grupos armados ilegales y la presencia de economías criminales. Mayor fortalecimiento de los sistemas institucionales de protección colectiva frente a graves afectaciones como confinamiento, desplazamiento y reclutamiento forzado. La Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, el Instituto O'Neill de la Universidad Georgetown realizaron un webinar sobre las implicaciones de la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad. Yo creo que los estados tienen distintas alternativas para responder a esta crisis, y creo que cada uno de nosotros y nosotras nos tenemos que convertir en activistas para que esa respuesta sea desde una perspectiva de derechos humanos. No hay una única respuesta. En todo caso, la construcción de esa respuesta se tiene que, creo yo, construir desde una perspectiva de derechos humanos, rezando de forma laica, diría, lo que es el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos, en tanto todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Me parece que las obviedades en esta situación no son tan obvias a la vista de algunas situaciones de injusticia que uno va detectando en la respuesta que se genera a esta pandemia. Comienzo por recordar que los estados en la región tienen una serie de compromisos que han asumido y que de alguna manera indican esa ruta de respuesta desde una perspectiva de derechos humanos. Más allá de todo el cuerpo de la legislación del sistema de Naciones Unidas en relación a los derechos humanos, me parece que es bueno recordar los compromisos de los estados, y quiero rescatar acá un elemento que me parece que juega un rol fundamental en esta crisis, y es entender la salud como un bien público. Lo digo porque estamos en una región donde también buena parte de los servicios de salud han sido privatizados, lo que genera inequidades en el acceso de la población y de las personas a los servicios de salud, y me parece que en esta situación de crisis, reforzar, subrayar la salud como un bien público es un elemento fundamental a la hora de generar respuestas. Y también dentro de este artículo mencionar que en su numeral 2 y en su literal F habla precisamente de algo que nos traía Alejandro y que me parece que debe guiar absolutamente nuestra mirada en esta situación, y que tiene que ver con, y de allí todas sus preguntas, precisamente los grupos en situación de vulneración de derechos. Yo creo que debemos superar la terminología de vulnerables para entender que ya están en una situación de vulneración de derechos, donde la pandemia
simplemente, o no simplemente, terriblemente va a agravar su situación. No podemos hacer un análisis de esta situación desde una mirada de derechos humanos sin tener esta mirada que nos traía Alejandro, que yo retomo solamente para subrayar, y que a lo largo del webinar vamos a poder ir viendo cada uno de los grupos digamos, con mayor atención. Pero bueno, tenemos que pensar que hemos construido nuestros estados sobre una situación de desigualdad y de inequidad que preexistía la pandemia, que estará presente en la respuesta a la pandemia y que también estará presente en el día de mañana, cuando hayamos superado la situación más crítica. Y esto me parece que nos tiene que llevar a una reflexión a todos, y celebro que este webinar tenga a estos grupos vulnerados en primer lugar. Simplemente también mencionar la Carta Social de las Américas, donde precisamente en su capítulo 3 aborda la respuesta a enfermedades infecciosas emergentes, y en su capítulo 5 recupera también lo que decía Alejandro, y creo que lo vamos a ir citando muchas veces a lo largo de este encuentro, en relación a la necesaria de estados. Me parece fundamental que las medidas que se han venido tomando y que de alguna manera restringen movimientos tanto de personas como de productos, no sean tan restricción a la solidaridad internacional y a la cooperación entre estados, y ahí creo que tenemos que poner una nota especial de preocupación. Para aprovechar los 10 minutos que me quedan de intervención, me parece que claramente, a la luz de todos estos instrumentos que hemos citado y de las interpretaciones y de la jurisprudencia que ha ido generando la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordar cosas que quizás para todos quienes estamos aquí son de cierta, digamos, de cierta simpleza, pero me parece que es importante rescatar. En primer lugar, entender el derecho a la salud en un sentido amplio. Eso nos lleva necesariamente a una interpretación en función de principios básicos de derechos humanos, como es la interdependencia y la indivisibilidad de derechos. No podemos pensar el derecho a la salud en términos aislados y en función de haber sido contagiado o no, sino que también lo tenemos que pensar en relación al derecho al trabajo que se mencionaba, el derecho a la vivienda, pero el derecho a la alimentación, a la educación. Yo incorporo también aquí, que de alguna manera también fue mencionado y de alguna manera también nos está tensando en este momento, el derecho a la seguridad social. Nosotros estamos en una región que tiene debilidades muy importantes en relación a sus sistemas de protección social y de seguridad social, y creo que es una oportunidad también para los estados para, de alguna manera, echar mano a los instrumentos ya existentes de seguridad social, pero para generar otros nuevos. Son insuficientes los instrumentos que tenemos actualmente para dar respuesta a esta crisis, y ojalá una vez que salgamos de esta pandemia, salgamos con sistemas de protección social y de seguridad social más desarrollados, más potentes para llegar a nuestras poblaciones. Y sin lugar a dudas, la preocupación por el trabajo informal, por el hecho de que hay miles, millones, diría, de trabajadores y de trabajadoras que están por fuera de los sistemas de seguridad social debido a la precariedad de sus trabajos y al carácter informal de los mismos, y esto nos atraviesa a todos como una herida muy fuerte, donde entramos a esta crisis con una debilidad central en todos estos derechos, pero
pero bueno, en este momento rescato también en el derecho a la seguridad social. Facilitadores judiciales de la OEA contribuyen a la lucha contra el COVID-19. En Guatemala promueven dentro de las comunidades las políticas de distanciamiento social y las medidas de seguridad y salud que se deben tomar en estos momentos. Por medio de él, pues la verdad que se solucionan las cosas diferentes, ¿verdad? No, ya no a la violencia. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA saluda la decisión del Ejército de Liberación Nacional de decretar un cese unilateral del 1 al 30 de abril. La misión expresó que confía en que este gesto contribuya a disminuir la violencia y, junto a la designación de promotores de paz por parte del gobierno, trace el camino hacia el diálogo y la paz completa en Colombia. El comisionado Ronald Ochaeta de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador acompañó al ministro de Obras Públicas y de Transporte de la República de El Salvador, Romeo Rodríguez, y la presidenta de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Carmen Rivas, al Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, donde trabaja el Comité de Emergencias para la Crisis del COVID-19 y se construye un hospital de 2.000 camas, 300 de estas para cuidados intensivos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoya las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra las redes criminales en Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una serie de recompensas de hasta $10 millones y $15 millones por información que conduzca al arresto y o condena de 5 ciudadanos venezolanos acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sus roles en el tráfico internacional de narcóticos. Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, Cliver Alcalá Cordones y Tarek Zaidán El Aizami Madag. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.